Clave de Caza en Informa Radio. Saludos, ¿qué tal amigos? Muy buenas. Tenemos ya con nosotros este primer programa del mes de mayo en Clave de Caza en Informa Radio para conocer toda la actualidad del sector cinegético y de las federaciones de caza. Me presento, soy Alejandro Martínez y una semana más está con nosotros Paula Merino. Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Alejandro, aquí ya empezando mayo, ya vislumbrando poquito a poco el verano, aunque esta semana sí que, por ejemplo, en Madrid estamos teniendo un poco más de fresquito y lluvias, pero ya con toda la actividad cinegética pisándonos los talones, especialmente competiciones, de las que hablaremos la semana que viene y esta semana un poquito, así que con muchas ganas de ver qué está pasando, sobre todo en Europa, y explicar estos temas un poco más controvertidos. Pues sí, la verdad es que la actualidad gira en torno a Europa. La semana pasada el protagonista era el plomo. Ahora tenemos un reglamento de trazabilidad de perros y gatos. También pasa Europa por actualidad en tema de competiciones, porque tenemos nuestro equipo nacional en ese campeonato de Europa de recorridos de caza en Italia, que lo abordaremos en el próximo programa para ver qué han hecho nuestros deportistas. Pero bueno, tenemos un menú muy variado hoy, así que si os parece, vamos ya con las secciones de este primer programa del mes de mayo en Clave de Caza. Un programa muy especial, estructurado en dos bloques. En primer lugar, abordaremos nuestra actualidad informativa centrada hoy exclusivamente en ese reglamento de trazabilidad de perros y gatos con un impacto en el sector cinegético. Y luego, para la segunda parte de nuestro programa, tendremos con nosotros a José Zapico, que es el presidente del Colegios y Árbitros de la Real Federación Española de Caza, pues para conocer la labor pues de este colegio de jueces y árbitros, lo que llevan haciendo durante este año, el año pasado, y lo más importante, pues los futuros proyectos que les aguardan. Este es nuestro programa de hoy. Paula, conocemos ya nuestra actualidad informativa centrada en Europa y en ese reglamento de perros y gatos. Pues el Parlamento Europeo ya ha aprobado ese reglamento de trazabilidad de perros y gatos con un gran impacto en el sector cinegético. Una normativa que culmina su tramitación en la Unión Europea y que tendrá implicaciones para el sector cinegético español. El texto ha sido aprobado por 558 votos a favor, 35 en contra y 52 abstenciones. Por el lado de España, el PSOE votando a favor, el PP optando por la abstención y Vox posicionándose en contra. La Real Federación Española de Caza ha sido crítica con el texto desde su primera redacción y solicitó la exclusión explícita de los perros de caza y las realas del ámbito de aplicación. Josep Escandell es presidente de la Real Federación. Sin duda, la aprobación por parte del Parlamento Europeo del nuevo reglamento de trazabilidad de perros y gatos es una nueva amenaza explícita al sector de la caza. Es un reglamento que a nosotros nos preocupaba mucho y que tanto desde la Real Federación Española de Caza como desde FACE hemos estado muy pendientes y hemos vigilado mucho y hemos trabajado mucho para tratar de minorar cuanto menos los aspectos más lesivos. Tengamos en cuenta que lo que pretendía este reglamento en primera instancia era considerar a cualquier persona que tuviera desde una cría, desde la primera camada, en las mismas condiciones que a cualquier criador. La Federación alertaba en sus enmiendas que la distinción entre pequeños criadores y criadores comerciales es insuficiente y puede generar inseguridad jurídica en un sector complejo como es el de la caza, al no delimitar con claridad la cría no comercial de la actividad económica. En este sentido, gracias al trabajo desarrollado en la aportación de enmiendas en la que participaron las federaciones autonómicas y la Real Federación Española de Caza, y gracias a la presión ejercida sobre nuestros eurodiputados, conseguimos colocar algunas enmiendas que sin duda minimizan el impacto sobre el sector, como es que la aplicación de las partes más restrictivas o más exigentes del reglamento solo afecten a aquellos criadores que tengan más de 2 camadas anuales. Asimismo, la Federación alerta de que una interpretación exhaustiva de la norma podría imponer obligaciones desproporcionadas a cazadores sin actividad comercial, insistiendo en que las exigencias más estrictas deben centrarse exclusivamente en operadores profesionales.
En cualquier caso, para nosotros este logro es totalmente insuficiente y desde ya mismo trabajaremos a nivel estatal con los órganos competentes en la transposición de esta ley a nivel nacional para que estos aspectos más lesivos no se apliquen al sector cinegético y no se apliquen especialmente a sectores tan específicos como las realas en un momento en las que las necesitamos más que nunca para aspectos como el control de la peste porcina africana. La REFE continuará trabajando en su desarrollo para garantizar que su aplicación en España respete la realidad del sector y no suponga cargas innecesarias para los propietarios de perros de caza. El reglamento entrará en vigor tras su publicación oficial y será aplicable en un plazo aproximado de 2 años. Y para abordar este tema tan importante, este nuevo reglamento de trazabilidad de perros y gatos, con ese importante impacto en el sector cinegético, tenemos con nosotros a Gerardo Arroyo, que es el responsable de Asuntos Europeos de la Real Federación Española de Caza, un asiduo a nuestro programa, aunque siempre entra desde Bruselas, pero bueno, hoy tenemos la suerte de que esté con nosotros aquí en los estudios de Informa Radio. Gerardo Arroyo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues un placer estar con vosotros aquí en el estudio y gracias por invitarme. La verdad es que el placer es nuestro. La semana pasada abordábamos contigo pues esa problemática del plomo, ese plazo de ampliación, ¿no? De la prohibición del plomo en municiones, de 5 años para los cartuchos empleados en la caza menor y en el tiro deportivo, esa exclusión de las balas, de esa munición metálica para caza mayor. Pero bueno, Europa sigue siendo actualidad porque el Parlamento Europeo ha aprobado ese reglamento de trazabilidad de perros y gatos. Gerardo, cuéntanos un poco esta aprobación y todo lo que se ha estado haciendo desde la Federación en Europa. Bueno, pues llevamos ya con este reglamento encima de la mesa desde hace 2 años y medio, que cuando lo presenta la Comisión Europea, muy impulsado obviamente por los grupos animalistas de Bruselas y las ONGs, que había una necesidad, sí es cierto, porque bueno, pues hay un comercio de perros y sobre todo de perros, también de gatos, pero que no estaba bajo control y bueno, pues ellos han visto la oportunidad. Era una de las grandes demandas que tenían a Van der Leyen los grupos animalistas o defensa de los animales. Y bueno, la Comisión Europea presentó una propuesta bastante restrictiva que ha tomado su perfil durante estos 2 últimos años. La Federación Española ha estado presente desde el minuto cero, entrevistándonos con la Comisión Europea, transmitiéndole la necesidad que tiene o la particularidad de España y de Francia y Portugal también, por supuesto, como países donde se caza con o la gestión del campo se hace con lo que llaman los paquetes de animales, ¿no? Porque en Francia no se llaman realas, pero en España y en Portugal sí. Y bueno, pues ha sido una lucha muy dura, las cosas que hay que decirlas, porque hemos tenido básicamente a todo el mundo en contra. Nuestro objetivo era sacar a los perros de caza de la propuesta de reglamento, pero no ha habido esa aceptación, ni siquiera por los Estados miembros, por supuesto no por España, y la mayoría de los Estados miembros también han estado en contra. Lo que ha hecho la REFE al final es presentando un montón de enmiendas, creo que eran incluso hasta 14 o 16 enmiendas, no recuerdo el número exacto, pero hemos intentado minimizar todo el golpe y que no nos afectara nada, porque por supuesto se pueden imaginar los radioyentes que la propuesta era muchísimo peor de lo que ha salido ahora. Es restrictiva. Sí, afectará a los cazadores o no, eso tendremos que verlo cómo se aplica, pero sobre todo la parte que hemos conseguido evitar es que cualquier donación, es decir, yo tenía un perro y se lo entregaba a una persona, pues eso se consideraba como una apuesta en el mercado y te hacían cumplir pues todas las reglas de un criador. Es decir, que cualquiera que hubiera tenido una cama de perros pues y se lo regalaba a un vecino o un amigo, pues hubiera sido considerado como un criador y hubiera tenido que tener un montón de requisitos administrativos que hubiera hecho casi imposible pues tener perros en casa. Vamos. Los resultados en este caso en el Parlamento Europeo, la votación tenía lugar el pasado martes en Estrasburgo. Los resultados han sido tajantes: 558 votos a favor, 35 en contra y 52 abstenciones. A nivel español hay que decir que el Partido Socialista votó a favor del texto, el Partido Popular Español se abstuvo y en este caso Vox fue el que votó en contra.
Ya hablaremos de esas implicaciones cuando llegue la transposición a España y tal, pero bueno, así a priori, ¿qué es lo más perjudicial que puede tener para los cazadores españoles? Sí, a ver, lo que está claro que las que se van a ver más afectados por eso, no tanto los cazadores que tengan 2 o 3 perros, son las realas. O sea, las realas son, a final de cuentas, tienen un gran número de perros, las cosas como son, y son criadores y se les van a aplicar una serie de requisitos que se le van a aplicar a cualquier otro criador de perros que sea perros de compañía, vamos, ¿no? Entonces, las realas sí van a tener que adaptarse y tener una serie de requisitos más estrictos, pues en cuanto a los tamaños de las perreras donde estén, ¿sabes? Los requisitos de agua, alimento, etcétera. Y bueno, las implicaciones que ha tenido ha sido un dossier muy, muy, muy complejo, donde hemos tenido a todo el mundo en contra, incluso los nuestros, que normalmente, los grupos políticos que nos apoyaban, especialmente desde Francia, han tirado. Hay que decir que la propuesta de sacar a los perros de caza del reglamento en un primer momento sí pasó en el Parlamento Europeo, es decir, la Comisión de Agricultura la aceptó, pero en el Pleno del Parlamento, donde votan todos los eurodiputados, pues se rechazó. Hay un motivo muy sencillo por el cual se rechaza esa propuesta, porque es muy difícil determinar si un perro puede ser de caza o no, que ese era un argumento que utilizaban, ¿sabes? Es decir, bueno, este perro se puede estar en una casa, ¿sabes? O puede ser un perro también de... Entonces entrábamos ya en conflictos de razas, etcétera, y incluso los eurodiputados nuestros, me refiero a diputados que normalmente apoyan la caza, muchos han votado a favor, y curiosamente, fijaos, el grupo de Patriots, que es el tercer grupo más importante dentro del Parlamento Europeo, después de los socialistas y el Partido Socialista y el Partido Popular Europeo, planteó enmiendas en contra de la propuesta de la REFEC, y que restringía mucho más las condiciones de cría y de condición de criador, ¿no? Todo esto venía, bueno, hemos intuido que venía, porque estos también son política a muy alto nivel, venía de Marine Le Pen, que tiene una predilección animalista. Sí, no quería decirlo, pero vamos, sí, le gustan mucho los animales, entonces ella pues vio una buena oportunidad, y hay una disciplina ahí de partido, es la jefa del partido, y es la que ha impulsado sobre todo esta iniciativa. Si hubiéramos conseguido votos más de la derecha, ¿no? más a la derecha, vamos a llamarla así, pues hubiéramos podido hacerlo, pero habéis visto, el resultado es aplastante, son 550 votos en contra de 30 y tantos que son, bueno, yo creo que diputados un poco más razonables, ¿no? Hablamos de estos resultados apabullantes, pero vamos a centrarnos en qué implicaciones tiene esto para las realas y para la caza en general. Gerardo, te lo pregunto directamente. ¿Nos tenemos que preocupar los cazadores españoles? ¿Hacia dónde van esas restricciones? ¿Collares de impulsos eléctricos, corte de rabo o de orejas, las condiciones que tienen que tener las perreras? ¿Nos tenemos que preocupar? Sí, a ver, preocupar... Como vuelvo a decir, si eres un criador, ¿no? Pues un criador de animales de compañía, como un criador de perros de caza, va a tener que cumplirlo, ¿sabes? Esas condiciones. Tú crías para vender animales, o bien para tenerlos y tenerlos en tu reala y tener una actividad económica detrás de ella. Hay algo que quizás habría que ver qué es lo que sucede, ¿no? Si este reglamento, que sinceramente no estoy muy seguro aún, ¿sabes? Si este reglamento se lo aplicaría incluso a las realas, fíjate, porque la reala es una actividad que es un bien cultural, ¿no? Y la cultura no es competencia de la Unión Europea. Entonces, bueno, podría ser un resquicio, ¿sabes? Que sacar a las realas de este reglamento de alguna forma, pero sinceramente no estoy. Habría que verificarlo jurídicamente, qué implicaciones tiene, si el tribunal lo acepta o no, pero en cualquier caso, los animales tendrán que tener un microchip, algo que ya existía en España. No se podrá cortar el rabo a los perros. Tienen que tener una serie de condiciones de espacio y de luz que me parecen, algunas me parecen razonables también, ¿no? O sea, y que mira por el bienestar del animal, ¿no? Y bueno, como decía, lo peor es una persona que tenga 2 camadas al año no tiene por qué preocuparse, porque las condiciones son razonables de bienestar del animal, ¿sabes?
Comentábamos, Gerardo, que el reglamento aún no está publicado, es decir, no ha entrado en vigor. Hablábamos sobre 2 años. ¿Cuáles son los próximos pasos que se van a seguir con este reglamento? Pues ahora se aplica, en 20 días se aprobará y se publica en el boletín oficial. En el boletín, y después entrará en vigor. Tenemos 2 años de adaptación, en los cuales los creadores tienen que adaptarse y bueno, o sea, efectivamente tú has dicho una cosa muy importante, que esto es una traba más a la actividad cinegética. Sí. Esto está en la estrategia de los grupos animalistas, obviamente, que no ven, no entienden que hay una serie de animales que se utilizan para una serie de actividades que son totalmente, por ejemplo, porque algo que no han incluido dentro de la propuesta de reglamentos, los animales para la actividad pastoreo, actividades de perros policías, etcétera. Entonces, bueno, ¿por qué quedan excluidos, ¿no? Y no las actividades cinegéticas, ¿no? Los perros de policía, bueno, pues sí, pero... Sí, al final son perros que tienen unas funciones específicas, como en este caso son también los perros de caza. Claro. Entonces, obviamente hay una estrategia detrás. Las reales van a sufrir, obviamente que van a sufrir, porque tendrán que adaptarse. En cualquier caso, el que haga bien las cosas, pues estará dentro de la legalidad y cumplirá con la normativa. Ahora veremos a ver si en el camino se nos quedan reales que digan, oye, pues no me compensa tener perros por el coste que me implica modificar mi perrera, o vamos a ver qué implicaciones tiene, pero hay que pensar que esto lo hemos hablado muchas veces. Los animalistas no atacan en la tauromaquia, por ejemplo, ¿sabes, no? Atacan al toro de Lidia, que es donde o las ayudas que tienen los creadores de toros de Lidia. ¿Por qué? Porque si no hay toros, no hay corrida. ¿Por qué? Porque la caza, el toro de Lidia la tauromaquia es una competencia de los Estados miembros y a día de hoy la Unión Europea no puede hacer nada. Sin embargo, la caza está pasando lo mismo. No atacan al cazador porque terminar con la caza es imposible. O es una realidad que es, no sé, casi yo ni siquiera me la puedo imaginar que no existiera la caza. Pero lo que sí atacan es, pues vamos a ponerle trabas al plomo, vamos a ponerle trabas a los perros, a los cazadores. Sí, para que al final los cazadores, por imposibilidad, pues dejen de cazar ellos. Efectivamente, esa es la estrategia que tienen en Europa. Y bueno, pues como lo has dicho tú al principio del programa, no hay que olvidar que 8 de cada 10 normas que se aplican en España vienen de Europa. Entonces, yo insisto mucho a la Federación, invirtamos o en lo que sea, pero jamás dejemos de invertir en abogados y en personas que estén presentes en Bruselas atacando, defendiendo la actividad, porque hay una estrategia detrás, y es una estrategia global, y no penséis que esto cae del cielo así de un día para otro, ¿no? Pues la verdad es que es un tema muy complejo. No sé si, Gerardo, a nivel nacional en España queda algo por hacer una vez que ya se publique la aprobación de este reglamento. Sí, como os decía antes, yo creo que puede haber un resquicio en el aspecto de la cultura, ¿no? Pero no hay que olvidar que no es en todas las regiones de España se considera como una actividad, un bien de interés cultural. También es verdad que hay una actividad económica. Los realeros reciben un dinero, un pago por la actividad que desarrollan. Entonces, bueno, es complicado ese aspecto, ¿no? Luego, yo creo que sí que habría que ver las aristas de interpretación, ¿vale? Porque ¿qué es una camada? Puede ser un perro, pueden ser 7. Entonces, obviamente, si tú tienes 3 camadas, vas a tener 15 perros al año. Joder, oye, ya tienes 15 perros más, ¿no? en tu casa, ¿no? Entonces, ¿eres criador? Pues mira, pues no lo sé, pero claro, también puedes tener 3 perros, porque si tienes una camada y un perro por camada, ¿sabes? Si se te mueren los demás, tienes un perro nada más. Entonces también es un criador con 3 perrillos que tengas más en tu... Entonces todas esas aristas yo creo que hay que ver un poco cómo se interpreta eso, porque no está claro en el reglamento. Son muchas cosas, Gerardo, que se tienen que ir perfilando, que tienen que... hasta que entre en vigor. ¿Cuáles son los próximos retos hoy que te tenemos aquí que vienen de Europa? Bueno, pues como sabéis, hoy se debate la propuesta del REACH, ¿no? Que ya la hablamos la semana pasada, sobre el uso de plomo en munición deportiva. Creo que estamos haciendo muy bien los deberes. Hemos transmitido a la Comisión Europea a pesar de que España está a favor de la propuesta de la Comisión.
bueno, le parece incluso hasta floja, vamos, ¿no? Ahora mismo como está, las balas ya no están dentro de la propuesta de reglamento y hemos pasado de los 18 meses que se pedía para los perdigones de plomo a 5 años. Bueno, ¿qué van a decir los Estados miembros? Ya veremos. Nosotros no hemos hecho nuestros deberes, creo que estamos insistiendo que no hay una solución alternativa por el momento, que los plazos son demasiado cortos y que tiene que ampliarse los plazos como sea. El que no ha hecho los deberes, Gerardo, perdona que te interrumpa, es el Gobierno de España, porque ya lo dijo Josep Escandel, el presidente de la Federación, en el pasado programa. No ha escuchado al sector, no tiene ningún plan. Desde el primer momento ha planteado siempre lo más restrictivo que proponía Europa, y de todas maneras es triste con la importancia que tiene la caza hoy en día, sobre todo que tenemos la peste porcina africana en Cataluña, que tenemos esa sobrepoblación de conejos en amplias zonas de Aragón y Castilla-La Mancha, pues que realmente no se haya sentado directamente pues a hablar con el sector y proponer y trabajar en esa alternativa que sea viable, ¿no? Sí, exacto. O sea, el Gobierno de España, ya te digo, que le parece hasta floja. Bueno, obviamente está en contra de los 5 años, y los 18 meses le parecía fantástico. Jamás ha escuchado a España, al sector, ¿no? Veremos, a ver, tenemos un gran reglamento encima de la mesa, muy, muy importante, que ese sí que nos la estamos jugando en él. El de transporte, El de ¿no? transporte animal. Parece ser que hay muchas posiciones muy contrarias, pero ese sí que puede afectar a la caza, porque las condiciones que quieren para los espacios de transporte de los animales, o que los animalistas han planteado, es que vayan casi como en una... Bueno, en business, ¿no? En business. En business con agua, que se puedan dar la vuelta al animal, que pueda saltar, ¿sabes? No te estoy bromeando. No. O sea, que no pueda tocar el techo con la cabeza, ¿sabes? Entonces, claro, eso puede hacer que sí que haga imposible ya el transporte de animal. Vuelvo a repetirte, sin toros no hay corrida, ¿sabes? Por lo mismo pasa, ¿sabes? Y sin perros no hay caza. Perros no hay caza. Eso está muy claro. Otro tema, Gerardo, la codorniz. Bueno, pues la codorniz también estamos esperando a ver qué pasa en las reuniones del NADEC, ¿no? Vamos a ver con la Comisión Europea. España ha presentado ya sus propuestas y vamos a ver, no sé, estamos un poco expectantes a ver de qué es la posición de... Yo creo que se están haciendo las cosas bien, ¿sabes? Sí, sobre todo a través del Ministerio de Agricultura, el Gobierno de España, las propias comunidades que no apoyaban en ningún caso la moratoria, y que, por cierto, esa moratoria no está justificada en base a los datos del proyecto Coturnis, ese proyecto con más de 5.000 cazadores que llevan más de 5 años participando. Pero bueno, vamos a ver cómo queda todo este tema. No sé, Gerardo, si quieres abordar algún otro tema que consideres pues interesante para nuestros radioyentes, pero lo que está claro, y después de hablar en este programa, es que la caza, el futuro de la caza se está jugando en Europa. Sí, efectivamente. Es que vuelvo a insistiros otra vez, ¿no? La federación no puede dejar de estar presente. Muchos cazadores también dicen, ¿qué están haciendo la federación? Bueno, pues le aseguro yo que la actividad es frenética, y los contactos con los eurodiputados, con la Comisión Europea, pero es muy difícil. O sea, son luchas muy difíciles. Cuando tú tienes adelante a un sueco que caza con 3 perros, ¿no? Que caza con 3 perros. Sí, pero literal. A decirle, oiga, es que nosotros son 150 perros en una montería, ¿sabes? ¿No? Entonces no le entra en la cabeza, y entonces, claro, quizás el tío que está escribiendo esa normativa es un veterinario que no sabe ni lo que es. Os cuento una anécdota también al respecto del toro de Lidia. Hablamos con la persona encargada dentro de la Comisión Europea de redactar el reglamento de transporte, y me preguntaba después que qué hacíamos con los toros, ¿sabes? Que si los tirábamos. Digo, pero ¿cómo vamos a tirarlos? Una vez que los matamos nos los comemos, ¿sabes? ¿No? Y entonces, y claro, la propuesta de reglamento implica que cada X horas el animal tiene que bajar y tiene que dar una vuelta. Esto es de verdad, está en el reglamento, ¿eh? Entonces, eso lo ha escrito un veterinario rumano. Claro, le explicábamos que bajar un perro se puede bajar, pero hay otros animales como los toros que no los podemos bajar. Entonces ese reglamento está mal hecho. Usted no está teniendo en cuenta las particularidades de cada Estado miembro. Está dando pan para todos. Entonces, un boceto general. Sí. Y eso es muy negativo, ¿sabes? Entonces eso es lo que tenemos que hacer desde la Federación, trasladar a un organismo que hace normas un poco para un contexto general, trasladarle las particularidades de cada Estado miembro y las particularidades de caza en España, en Francia, que son muy parecidas y tenemos los mismos problemas, sobre todo, y con nuestros colegas portugueses, por supuesto. Y de italianos también, creo.
Para que lo entiendan un poco pues, los oyentes, ¿no? Esto sería tan absurdo como que, por ejemplo, los toros que suben a Pamplona, a San Fermín, que vienen pues de una dehesa extremeña, pues que tuvieran que parar a las 2 horas en Madrid, ¿no? Soltarlos un poco, volverlos a subir al camión y llevarlos. Pero es que eso está Sí, por eso. Es que lo estoy diciendo para que lo entiendan los oyentes. La propuesta tan absurda. Pero es que la propuesta va, y yéndonos al mundo de la caza, es que en cada carga y descarga tiene que haber un veterinario presente certificando la carga y la descarga. O sea, es decir, en cada montería va a tener que haber un veterinario cuando carga, cuando tú metes tus perros para llevarlos a la porque es una actividad económica, ¿sabes? Y luego otro veterinario certificando que las has cargado, pero otro veterinario para cargarlos otra vez cuando termina la montería y otro cuando llegas a tu casa. Sí. Más luego todas esas condiciones que tienen que llevar de transporte, de espacio, de aire acondicionado. Pero es que los oyentes no se lo estarán creyendo, pero es que eso es verdad, es que eso está ahí, y eso está escrito por un veterinario, un equipo de gente que no sabe ni lo que es que igual eso está bien para, yo qué sé, el bovino, ¿sabes? No cargar pero o por ejemplo, las perdices, para repoblación, ¿cómo vamos a hacerlo? Si no se puede, es imposible. Tú tienes una perdiz, no se tardaría, o sea, una perdiz no se coge y abre el camión y venga, no, se echan unas aquí, se ponen otras en otra parte del monte, etcétera. ¿Por qué? Porque se trata es repoblar, no se trata de soltar animales. Entonces, ¿qué pasa? Una repoblación puede tardar 4 horas entre que llega el camión, lo descargas, no sé qué, ¿sabes? ¿Y qué tienes? 4 horas pagando un veterinario en una zona rural que no habrá ni el veterinario. Todo eso se lo ha transmitido a las instituciones europeas y, bueno, fin. Desde luego, Gerardo, lo que parece es que Europa, desde luego que va en contra pues, de los intereses de los ciudadanos españoles. Es la perspectiva que nos da, sobre todo a nivel campo, a nivel ganadería, a nivel tauromaquia y sobre todo lo que a nosotros más nos afecta, que es a nivel caza. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que aplazar esa entrevista que habíamos prometido al presidente del Colegio de Jueces y Árbitros, José Zapico, que lo escucharemos la semana que viene en Clave de Caza. Pero Gerardo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Clave de Caza. Sabes que estás invitado, que esta es tu casa para cuando tú quieras y por supuesto que seguiremos hablando de toda la actualidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, y a todos nuestros oyentes, nos despedimos. Volvemos la próxima semana en Clave de Caza con toda la actualidad del mundo cinegético y de las federaciones de caza. Hasta la próxima.